¿Pudieron hacer algo del trabajo práctico o todavía no? Quedaban un par de ejercicios ahí pendientes todavía. No, yo no avancé mucho, pero lo que sí hice fue recién comentar casi todo el código que está subido por vos. Después, si lo querés mirar, por ahí haya algún concepto, no sé, que puede estar erróneo. Y también algunas cosas para que no se vaya demasiado lejos están así como para leer en secuencia. Traté de ponerlo bien clarito, algunas cosas que ya en los últimos pasan a ser obvios, no lo puse. Es decir, si hay 10 setter y getter, puse el primero. Uy, se me cortó. A ver, esperemos si vuelve a entrar. Perdón que se me había quedado sin batería. Te estaba esperando. Sabía que ibas a Ah, volver. eso les decía que, bueno, se los comenté así lo más claro posible. También traté de generalizarlo. Y les digo que está muy bueno tratar de comentar un código porque uno va como aislando bien cada cosa, por ahí cosas que no las entendemos cuando las hacemos, al verlas se te acomodan en el coco, así que es un ejercicio útil para los que por ahí les cueste un poco todavía hacer el código. Tratar de comentar un código ajeno ayuda un montón, ¿no? Sí. Sí, tratar de leer código también es una buena práctica. Así que bueno, gracias. Yo después lo reviso bien, pero está genial que lo hayas comentado. Quedó el ejercicio 7 pendiente, creo, que es para hacerlo de la fecha. Traten de hacerlo ustedes ahora al fin de. Hoy voy a empezar con el tema nuevo, que es herencia. Voy a cerrar esto. Y también tiene un trabajo práctico aparte que está subido en la plataforma. No sé si llegaremos a hacer algo hoy, porque hay bastante teoría, pero bueno. Voy a acá. Vuelvo a compartir por las dudas esta carpeta. En esta carpeta voy a seguir escribiendo. Acá vamos a poner texto.
Y acá voy a poner otro, que es el de hoy. Hoy es 19. Okay. Bueno, vamos a empezar con este tema nuevo. Seguimos con el módulo 4, pero la parte 2. Vamos a ver un poco lo que es objetos dentro de objetos, herencia y polimorfismo. ¿Qué es esto de objetos dentro de objetos? A la hora de crear nuestras clases, tenemos que entender que hay una diferencia entre lo que es el molde, la plantilla y una instancia. Esto de la programación orientada a objetos es cómo pensamos un objeto de la vida real y lo llevamos a la programación. Cuando creamos la clase, ahí lo que hacemos es crear un molde con atributos y métodos generales que representan a esa clase. Y luego la instancia es un objeto particular que se hace a partir de ese molde. Este objeto, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Sí se ve. Espera, creo que... Ahora no. Sí, ahora dejé de compartir. Ahora sí. Voy a abrir el chat allá. Bien, decía que cuando creamos la clase, lo que hacemos es crear un molde con atributos y métodos generales que representan a esa clase, y luego la instancia es un objeto particular que se hace a partir de ese molde. Este objeto ya tiene atributos y métodos particulares. Cuando nosotros creamos objetos dentro de Python, lo que estamos haciendo es crear nuestros propios tipos de datos, lo que nosotros vamos a utilizar para resolver algún problema en particular. ¿Sí? Podemos decir que para Python todo es un objeto. Al principio se acuerdan que trabajábamos con los tipos de datos primitivos o nativos en Python, que eran los enteros, los integer, float, string, booleanos. Estos tipos de datos ya están definidos dentro de Python y disponibles para que nosotros lo podamos usar. Pero son objetos, digamos, podemos verlo. A ver, voy a hacerlo acá. Si yo defino un tipo de dato, digo que num es igual a 5. Y hago acá print type num. Quiero ver el tipo de dato de la variable num y me va a decir que es de la clase de los enteros. O sea que es un objeto para Python. Y así con todos los tipos de datos. Ahí está. Es de la clase de los enteros. Y no sé si se acuerdan que cuando hacíamos persona, también yo podía hacer type persona y me decía que era de la clase persona. Es un objeto que yo había creado, un tipo de dato, un nuevo tipo de dato. Entonces, cuando nosotros queramos resolver un problema que requiera de un tipo de dato que no se encuentra ya definido o que necesita de alguna característica o comportamiento en particular, siempre podemos crear una nueva clase, nuestro propio tipo de dato. Python nos da la posibilidad de poder representar las cosas que va a necesitar nuestro programa de una forma más natural para nosotros. Tomando en cuenta estas afirmaciones, ahora resulta natural que estas clases se puedan poner en colecciones o utilizarlas dentro de otras clases, por ejemplo, como un atributo de una clase. Así como podemos tener un atributo de un tipo entero, no sé, ahora podemos tener un atributo del tipo persona o algo así. Incluso puedo tener un atributo que es una lista de algún objeto en particular. Estoy acá. Bueno, que acá, a ver, acá tengo lo de personas. Tengo persona 1 y 3. Así como yo tengo la lista, como definíamos una lista de números
Por ejemplo, tenía 1, 2, 3, 4, 0,6, cosas así, que eran tipos de datos enteros y bueno, reales. También puedo tener una lista de los objetos que yo creé, una lista de personas. Por ejemplo, yo acá arriba creé persona 1, persona 2, persona 3. Bueno, esos van a ser los elementos de mi lista ahora. Persona 1, persona 2 y persona 3. Esto es lo que llamamos, uy, ¿qué hice? Tengo que ejecutar esto. Esto es lo que llamamos objetos dentro de objetos. Ahora sí. Y bueno, yo acá voy a decir que quiero mostrar el elemento de la lista de personas que esté en la posición 0, por ejemplo. Entonces me va a mostrar a persona 1. ¿Dónde estoy? Creo que es este. Sí, es este de acá abajo. Sí, de la misma manera que utilizábamos las otras listas, pero ahora los elementos de la lista, digamos, van a ser objetos que yo estoy creando. Esto es una lista, entonces tiene las mismas funcionalidades. Yo acá puedo hacer lista personas.append para agregar una nueva persona, o incluso también puedo, como acá tengo diferentes tipos de datos, acá como tengo una persona, también puedo tener un número, una cadena de texto y cosas así. Bien, continúo acá. En base a estos conceptos, vamos a proponer el siguiente ejemplo. Vamos a describir un catálogo de películas para analizar cómo se diseña e implementa este anidamiento de objetos. Esto de anidar lo hacíamos con las estructuras, si dentro de un for podíamos anidar un while, o dentro de un while un if y cosas así. Bueno, ahora vamos a anidar objetos, es decir, poner objetos dentro de otro objeto. Vamos a comenzar definiendo la clase película para poder instanciar todas las películas que deseamos en variables independientes. Tenemos la clase película, tenemos el constructor que tiene como atributo título, duración y lanzamiento. ¿Sí? Lo único que tiene esta clase es el constructor y el método str para poder mostrarlo. Y acá abajo estamos haciendo una instancia de película. Eso lo voy a hacer acá en el Colab. ¿Lo escuchan, amigato, o no? Pregunto. No. No, ok. Tenés un problema con los ruidos, Anto. Sí, está llorando ahí afuera, no sé qué le pasa. Sí, acá están los pajarracos, el ómnibus, las motos, así que en todos lados hay ruido. Sí, mi vecino ahora se calmó con la construcción, pero si no también está todo el día. Y por ahí no sé si ustedes escuchan, por ahí molesta, entonces le puedo decir que haga silencio un rato. Bien, tenía la clase película, constructor. Tenía duración, lanzamiento y no me acuerdo más. El título. Bien. Eso recibe por parámetro y eso lo pongo acá. Para no hacer los setters y getters, lo voy a poner en público. Bien, tenemos películas y el método str. Que va a retornar el título. Y el lanzamiento.
todo lo que va a ser mi clase. Y acá abajo me falta hacer una instancia de la, creo que era peli, el padrino. Bien. Entonces la variable peli es del tipo película. Película necesita 3 atributos. Uno va a ser el título, padrino, la duración, 175, y el lanzamiento, 1972. Bien. Hasta ahí es lo que ya sabíamos hacer, crear una clase, crear una instancia. Solo la clase película hasta ahora solo tiene el constructor. A propósito hice los atributos en público para no hacer setting getters y el método str para poder mostrar la película. Sí, ahí está. Bien. ¿Para qué vamos a usar esta clase? Bueno, dentro de la clase catálogo, yo voy a tener un constructor que recibe como parámetro películas, que es una lista de películas, una lista de los objetos que acabo de crear. Esto sería tener un objeto dentro de otro objeto. Acá tengo la clase catálogo que tiene un constructor, que lo único que recibe, el único atributo que tiene es una lista de películas. Después tengo el método agregar, que como películas es una lista, puedo usar todas las funciones que tienen las listas. Por eso hago append acá para agregar un nuevo elemento a esta lista de películas. Y el método mostrar. Vamos a hacer esto también en el cola. Vamos a hacerlo. Entonces acá voy a definir la clase catálogo. Esta clase lo único que tiene es un atributo de películas. Ahí vas a poner solo nombres. Acá irían estos objetos del tipo peli, del tipo película. O sea, yo acá voy a recibir una lista de películas, así como yo tenía acá una lista de personas. Bueno, acá abajo voy a tener una lista de películas que va a ser el atributo de catálogo. Cada película va a venir con toda esa info que ya tiene la clase definida. Claro, con todo esto de arriba. Claro. Acá voy a tener agregar una película. Como tengo que agregar una película, tengo que recibir un objeto del tipo peli. ¿Sí? Entonces, a la lista, que es mi atributo, películas, voy a agregar lo que recibí por parámetro. Películas. Ahí está. Y también, bueno, voy a definir el método str. Self. Acá dice catálogo. Acá, como el atributo es una lista, acá voy a recorrer la lista y voy a llamar voy a printear, digamos, a película. Esto se comunica con el método str de arriba, entonces me va a retornar esto. Entonces, para cada una de las películas, las voy mostrando y las voy concatenando acá en cadena y después simplemente retorno cadena. Entonces acá tenemos varias instancias de película, tenemos peli 1, peli 2, peli 3.
y una instancia de catálogo que recibe como parámetro una lista de películas, ¿sí? En este caso está recibiendo la lista con estas 3 películas. Vamos a hacer eso acá. Tengo peli 1. Vamos a hacer 3 películas nada más. ¿Tanto vos a propósito estás haciendo en diferentes celdas o tiene que hacerse sí o sí en distintas celdas? No, lo pueden hacer en la misma. A mí. Yo lo hago así porque sí, pero lo pueden hacer en acá abajo. Todas las tres celdas en una sola. No hay problema con eso. Entonces, yo acá voy a crear ahora un catálogo, le voy a poner C nada más, que es del tipo catálogo y que necesita por parámetro una lista de películas. Entonces acá le voy a mandar la lista con peli 1 y peli 2. No, es peli 2 y peli 3. Ah, gracias. Peli 2 y peli 3. Ahora sí. Voy a crear una más para poder agregarla también después con el método este de agregar. Vamos a poner peli 4. Vamos a ver Padrino 3. Mucha imaginación. Bueno, entonces ahí tenemos, creamos ya el objeto catálogo que tiene como atributo una lista de películas. Le voy a decir que me muestre el catálogo. En esta catálogo, acá viene y recorre cada una de las películas y se comunica con el método STR de acá arriba, que retorna título y lanzamiento. Eso es lo que está mostrando acá, título y lanzamiento de cada una de las películas. Bien, ahora quiero agregar una película, entonces voy a hacer c.agregar, estoy llamando al método agregar, que necesita por parámetro una película, y le voy a mandar acá peli 4. Se lo voy a agregar y después lo voy a mostrar. Print. Ahí está, lo agrego acá al final. Y así puedo hacer cualquier otra operación de listas, porque es una lista normal, digamos, nada más que los elementos ahora son los objetos que yo estoy creando. ¿Qué más les iba a decir? Acá. Cuando quieran darle un valor por defecto a los tipos de datos mutables, que son las listas, los diccionarios y esas cosas, vieron que cuando nosotros teníamos, por ejemplo, acá en duración, que va a ser un tipo de dato inmutable, que va a ser un entero, yo puedo ponerle por defecto así, que sea 0 si no le mando la duración. Pero cuando tengo los tipos de datos mutables, no le puedo poner eso, le tengo que poner que por defecto tome non. Y acá adentro tengo que preguntar si películas. Esto está en el archivo, creo que ustedes descargaron. Pasa que yo acá tengo otro archivo, entonces acá a mí no me sale. Pero esto está mal. Pero sí está bien en el archivo que está en la plataforma. A ver, si lo tengo acá a mano. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Tengo que preguntar si películas es distinto de non, entonces, o sea, si yo sí recibí una lista de películas, bueno, eso lo guardo acá en el atributo películas. Si no, le digo que películas va a ser una lista vacía. Porque si yo acá le pongo por defecto una lista vacía, esto genera un error y como que cada vez que ustedes creen una instancia, se hace una sola lista y se van acumulando en la misma lista todos los elementos. Entonces hay que hacer lo siguiente para que como que realmente se inicialice en una lista vacía y no se acumule todo en la lista. Esto para los
tipos de datos mutables. Para los inmutables no es necesario. Esto es... Ahí yo me perdí un poco con el non de arriba. Entiendo como lo que la idea es que la lista no esté vacía o al revés, que sí esté vacía y le vayas agregando. Acá, digamos, si vos no le mandás una lista, sí. vieron que acá vos, si no le mandabas Sí, un parámetro, sí, un valor de inicialización, sí. por defecto va a tomar... Bueno, si yo no le paso el atributo de películas, va a tener acá el non, que el non es como el null en otros lenguajes. Sí. Entonces, yo pregunto, si películas es distinto de non, es decir, que sí recibí una lista de películas, bueno, eso lo guardo acá, películas. Y si no, digo que películas va a ser una lista vacía. Claro, queda preparada para recibir algo. Claro. Bien. Esto está así en la diapositiva que ustedes descargaron de la plataforma. Yo acá tengo otra y por eso no está mal esto. Bien. ¿Quedó claro esto de objetos dentro de objetos? Sí, sí. Ok, entonces pasamos a herencia. Hay un par de ejercicios en el trabajo práctico sobre esto y después hay otros de herencia. Entonces voy a escribir acá. Vamos a poner herencia. Entonces vamos a empezar con un concepto nuevo, la herencia. La herencia es una poderosa característica que otorga la capacidad de crear una nueva clase extendiendo una clase ya existente. Esto permite que una clase herede los atributos y métodos de la clase principal. Nos permite crear clases más especializadas que reutilicen código de una clase general. Esto de que algo pueda ser hereditario para nosotros es el mismo concepto de herencia de la vida diaria. Por ejemplo, un padre tiene ciertas características, se comporta de una cierta manera y esas características y comportamientos lo puede heredar su hijo. Sí, acá pasa lo mismo. Cuando una clase hereda de otra, hereda tanto atributos como métodos de la clase padre. Todo lo que yo defina en la clase padre va a caer por herencia en la clase hijo. Y esto nos permite tener clases más particulares, más específicas. La clase de la que hereda una clase se llama padre o superclase, y una clase que hereda de una superclase se llama hija o subclase. Sí, existe una relación de jerarquía entre clases similar a las relaciones o categorizaciones que nosotros conocemos en la vida real. En este ejemplo, donde está acá, tenemos que animal es la clase padre o superclase, y anfibio, reptil, mamífero y ave son las clases hijas o subclases. Si yo defino una clase que va a tener atributos generales, van a compartir todas las subclases. Por ejemplo, que animales tenga el atributo especie y edad. Bueno, anfibio va a heredar esos mismos atributos del animal. Anfibio también va a tener el atributo especie y el atributo edad. Y además también puede tener otros atributos propios, ¿sí? Agregar más atributos que necesite esa clase. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de heredar es que necesitamos una clase padre. Así como ejemplo vamos a usar la clase animal y no vamos a realizar encapsulamiento porque es la primera implementación, sí, pero si se necesita se puede realizar. A propósito, digamos, vamos a dejar los atributos en público. Si en este ejemplo tenemos la clase animal que tiene dos atributos, especie y edad en el constructor. Además, esta clase tiene dos métodos, que es hablar y moverse, que no están implementados, solamente están definidos, y el método str para mostrar, para ver cómo va a ser la representación. Por supuesto, como los métodos hablar y moverse están vacíos, las instancias de la clase animal no realizarán nada al invocarlos. Vamos a hacer esto en el Colab.
A ver qué hay en la otra página. Sí, vamos a hacer primero esta clase acá en el cole. Entonces yo voy a definir la clase animal. Voy a definir su constructor. Init. Recibe especie y edad. Self especie va a ser igual a lo que recibo por parámetro. Ay. Por otro lado, tenía definido el método hablar, que no hace nada, y el método moverse, que tampoco hace nada. Y también teníamos el str. Esto lo voy a hacer así nomás. Voy a retornar la especie, nada más. El retorno especie. Bien. Bueno, acá puedo crear una instancia de animal. Entonces animal, que va a ser del tipo animal y recibe, creo que este es un perro. Bueno, perro nada más. Y tiene como edad 5. ¿Sí? Hasta ahí, acá esto se comunica con el str, solo me está retornando la especie. Hasta ahí más o menos lo que ya sabíamos hacer. En Python, al momento de heredar, tenemos que emplear la siguiente sintaxis. Va la palabra reservada class, el nombre de la clase hija, y entre paréntesis, la clase de la que hereda, la clase padre. Como vamos, tenemos que crear una nueva clase y especificar entre paréntesis el nombre de la clase que heredará, el nombre de la clase padre. Teniendo en cuenta la clase animal antes implementada, heredamos a una clase perro. Entonces acá estoy creando la clase perro, le indico entre paréntesis que es una clase hija de animal, y acá sí está definiendo los métodos hablar y moverse. Entonces vamos a hacer eso en el Colab. Lo voy a hacer acá. Una clase perro, hereda de animal. Entonces, como hereda de animal, tiene estos dos atributos. Perro también tiene especie, edad, y también tiene estos métodos. Estos métodos en animal no están implementados, ¿sí? Si yo llamo acá a hablar, no va a hacer nada, como decía la diapositiva. Entonces acá yo sí voy a implementar el método hablar. Es decir, que hablar para el perro va a mostrar un mensaje, creo, sí. Entonces el perro puede hablar. Ahora sí, si yo acá puedo crear una instancia de perro, o sea, perrito, perro, lo mando así, y me va a salir un error porque me va a decir que perro necesita los dos atributos de la clase padre, que son especie y edad, ¿sí? Porque está heredando todo eso. Entonces acá le voy a mandar que perro es un perro y que tiene 5 años. 6 años. Entonces ahora ejecutamos esto y no hay problema. Y ahora sí puedo decir que perrito hable. Entonces voy a llamar al método hablar y esto me va a retornar este mensaje. ¿Qué pasaba con animal? Si yo hago acá animal.hablar, no va a retornar nada porque no está definido. No me va a salir error tampoco porque tengo acá el pass, pero no hace nada, ¿vieron? Pero queda claro entonces que perro, la clase perro, está heredando todo de animal, tanto los métodos como los atributos. Incluso acá yo puedo decir print perro, no, perrito.
y me muestra que es perro. Acá se está comunicando con el método str de la clase padre. Si yo acá defino, tengo que en la definición invocarlo para poder llamar, además de esto, alguna otra cosa que yo le quiera agregar. Ahora vemos cómo hacer eso. Bien, acá también en el ejemplo define el método moverse, que solamente también muestra un print. Entonces podemos notar que además de realizar la herencia, implementamos los métodos hablar y moverse, que ya estaban definidos en la clase padre. Bien, esto es lo que acabamos de hacer. Podemos decir también que los atributos y métodos de la clase fueron heredados a la clase hija, es decir, que cualquier objeto de la clase perro cuenta con el atributo especie y edad, como vimos, y además el método str, que a pesar de no haber sido implementado en la clase perro, puede ser invocado de igual manera, que es un método que heredó del padre, digamos. Y bueno, acá estaba mostrando, claro, yo puedo acceder desde acá, desde perro, puedo acceder a los atributos de animal porque ya son míos, los estoy heredando. Entonces acá puedo hacer perrito.especie también, a punto de edad pongamos. Y sí me va a mostrar sin problemas. De la misma manera podemos heredar a otras clases, es decir, podemos especializar el comportamiento siempre que lo necesitamos mediante la herencia. Acá tenemos otro ejemplo de otro animal, una vaca, que también habla a su manera y se mueve a su manera, pero está heredando también los mismos atributos y los mismos métodos. Objetos de diferentes clases realizan un mismo comportamiento, pero el hecho de realizar herencias radica en ellos el comportamiento que son específicos de una clase. El método hablar es la especialización que poseen ambas clases, puesto que ambas especies realizan sonidos diferentes. Entonces yo acá también puedo hacer la clase vaca, que también es una clase hija de animal, entonces está heredando mismos atributos, mismos métodos. Acá la vaca se comunica de otra manera. Yo puedo venir acá y crear ahora un objeto del tipo vaca que necesita también si bien acá no estoy aclarando nada, pero necesita especie y edad. Vamos vaca nada más y 10 años. Si acá se está comunicando con el método str de la clase animal y me está mostrando la especie que yo le mandé acá. Sí, así puedo definir cualquier otro animal. También, o sea, yo le puedo agregar, así como estoy heredando atributos y métodos de la clase padre, también puedo querer agregar algún atributo propio de la clase perro. Entonces, perro también puede tener, además de especie, edad, puede tener un nombre y un dueño, por ejemplo. Entonces yo acá tengo que definir el propio constructor, porque acá yo estoy heredando el constructor de animal, pero si yo tengo otros atributos, tengo que definir mi propio constructor. Entonces voy a hacer init. Voy a poner los mismos atributos, especie, edad, que son del padre, y ahora le voy a agregar dueño, que son atributos propios, y nombre. El nombre del perro. Entonces acá yo voy a llamar al constructor de la superclase, voy a decir super, punto, acá llamo al constructor, y le voy a mandar lo que necesita el constructor de la clase padre, que solo era especie y edad. Y ahora voy a definir mis propios atributos, que uno es dueño, en público, uno es dueño, sueño escribo, y el otro es nombre. Entonces ahora perro, además de estos dos atributos, necesita dos más, que son dueño y nombre. Vamos a poner acá tanto, mi perrito se llama Bruno.
Entonces ahora yo, además de mostrar la especie, que era lo que hacía por acá, también quiero mostrar el nombre del dueño y el nombre del perrito. Entonces voy a definir mi propio str. Bien. Y acá lo que tengo que hacer también es comunicarme, llamar, digamos, al método str de la superclase. Y a eso concatenarlo con alguna otra cosa que yo quiera hacer. Por ejemplo, le voy a poner... ay, ¿qué hice? Bien, a eso le voy a concatenar dueño. ¿Sí? Le voy a poner entonces el atributo dueño y también le voy a concatenar nombre. Entonces acá perrito, que es del tipo perro, tiene los atributos, estos dos atributos que eran lo que heredaba de la clase animal, y estos dos atributos propios. También el perrito puede hablar y ahora yo quiero mostrar perrito. Entonces esta línea viene y se comunica con este str. Esta línea se comunica con el de arriba, entonces me va a retornar la especie y además me va a concatenar todo esto nuevo que yo estoy definiendo acá. Perro, dueño y nombre. ¿Te está entendiendo eso? Sí, sí, Anto, yo me colgué, pero después miro hace poquito. Se cayó internet. Ah, ok. ¿El resto cómo va? Sí, profe, se entiende. Bueno, por ahí hay mucho texto, mucha teoría de golpe. Pero bueno, ya con la práctica vamos a ir entendiendo un poco más. Ok, continúo. Bien, así como heredamos los métodos de la clase animal, también yo puedo definir métodos propios. Por ejemplo, acá tengo la clase abeja, que si bien está heredando hablar y moverse de animal, también está definiendo un método propio que es picar. Sí, a partir de esta clase podemos establecer la siguiente jerarquía de clases, donde vaca, perro y abeja heredan de animal. Para representar la herencia lo hacemos mediante estos cuadritos que se llaman diagramas de clases. Trata de diagramar, representar por un lado el nombre de la clase, que acá la clase se llama animal, acá se llama vaca, abeja, perro. Por debajo están los atributos de la clase y por debajo los métodos que corresponden a esa clase. Si acá en animal yo tengo el atributo especie, edad y el método hablar y moverse. Estas flechitas indican que estas clases heredan de la clase a la que apuntan. Si animal tiene estos atributos, suponemos ya entonces que vaca, abeja y perro también los tienen. Y hay un montón de simbologías para estos diagramas de clases, pero nosotros no vamos a profundizar en esto, pero si quieren leer, si quieren aprender un poco más sobre esto se llama diagrama de clases. Acá, ¿por qué tengo hablar y moverse? Porque si bien lo están heredando, pero ellos lo están redefiniendo, entonces por eso lo aclaro acá, que también los tienen. Si hereda tal cual está definido acá arriba, no es necesario ponerlo. Y además, bueno, acá estoy agregando el método picar, que es un método propio de abeja. ¿Quieren que hagamos un break? Porque faltan unas 10 diapositivas más para ver lo del polimorfismo. No sé qué les parece. O continúo. Dale, 5 minutitos aunque sea, por favor. Hasta las 11 puntos. Bueno, perfecto. Bien. Gracias.
Continuamos. ¿Ya volvieron todos? Todavía no. Espera un ratito. Bien, el término polimorfismo, visto desde el punto de vista de Python, es complicado de explicar sin hablar del duck typing. El duck typing o tipado de pato es un concepto relacionado con la programación que aplica a ciertos lenguajes orientados a objetos y que tiene origen en la siguiente frase. Lo voy a leer en español directamente. Si camina como un pato y habla como un pato, entonces tiene que ser un pato. Lo llaman duck typing porque en Python es un lenguaje tipado dinámico, es decir, que estos tipos de datos y su valor pueden ir cambiando en cualquier parte de la ejecución. Pero como dice acá, si se comporta como un pato y habla como un pato, entonces es como un pato. Pero, ¿qué tienen que ver los patos con la programación? Bien, se trata de un símil en el que los patos son objetos y hablar y andar son métodos. Es decir, que si un determinado objeto tiene métodos que nos interesan, nos basta siendo su tipo irrelevante. En pocas palabras, en Python nos da igual los tipos de objetos, siempre y cuando se implementen los métodos necesarios. Para ejemplificar este concepto vamos a definir la clase pato y la clase gato. Ambas contarán con el comportamiento hablar, ¿sí? Tenemos la clase pato, que tiene el método hablar, solamente es un print, y por otro lado tenemos la clase gato. Vamos a hacerlo acá, aparte. Estoy acá. Vamos a tener la clase pato, que simplemente tiene un método que es hablar. ¿Qué es lo que hace acá? Bien, y por otro lado tenemos, voy a hacer acá nomás también, la clase gato. Que también tiene el método hablar. Y lo único que hace es un print. A continuación tenemos que definir una función que necesita del método hablar. Esta función no pertenece a ninguna clase, sí es una función aparte. Esta función lo único que hace es llamar al método hablar, que recibe por parámetro un objeto. Cualquiera sea el objeto, es un objeto que lo estoy llamando X al parámetro. Para Python todo es un objeto, así que puede ser cualquier cosa. Puede ser el objeto pato, puede ser el objeto gato, puede ser un entero, sí. Pero ¿qué necesito yo? Que ese objeto que estoy recibiendo por parámetro tenga definido el método hablar. Entonces sí, tiene que ser pato o gato que sí tienen definidos esos métodos. Vemos la practicidad del duck typing al momento de invocar la función llamar amigos, donde nos es indiferente conocer el tipo del objeto que usamos como argumento. Lo único importante es que el objeto cuente con ese método hablar, ¿sí? Yo acá creo una instancia de pato, una instancia de gato y llamo a la función que definí acá arriba, que es llamar amigos, que recibe un objeto por parámetro. Sí, acá le estoy pasando el objeto pato y acá le estoy pasando el objeto gato. Sí, bien. Entonces, a pesar que tenemos un resultado diferente en cada caso, porque yo acá estoy llamando al objeto, le estoy mandando por parámetro un objeto del tipo pato. Entonces,
Cuando yo acá voy a recibir un pato y voy a decir, el pato.hablar se va a comunicar con este método. Pero si yo le mando un gato, va a venir por acá y va a decir gato.hablar y va a retornar este print, digamos. Va a devolver lo que haga esta función, este método. Anto, en este caso que, por ejemplo, no tenemos definido cómo habla el perro, ¿te daría error o no te mostraría nada? Si no existiera esta función acá o si lo hace de otra manera. No, como no tenemos definido una clase perro, por ejemplo, no podríamos invocar a que el perro hable porque no lo conoce al perro o porque no está definido cómo habla el perro. Si por ejemplo acá yo, bien, yo tengo el perro, pero le borro este método y acá, Sí, bueno, definir amigos, le paso el perro, me va a decir que no puede hablar, digamos, porque le falta ese método, no lo tiene. claro, Eso. claro. Sí. Sí, a pesar de que obtenemos un resultado diferente en cada caso, porque acá el pato habla de una manera, el gato de otra manera, lo cual es lógico considerando la naturaleza de cada objeto. Es importante resaltar que siempre tendremos una salida para la función, siempre que hayamos implementado el método hablar en la clase sobre la cual instanciamos los objetos. Como aclaración final, debemos mencionar que el duck typing es una característica válida en Python solo porque se trata de un lenguaje de tipo dinámico y no todos los lenguajes de programación soportan este mecanismo. Y vamos a ver esto acá. Bien, yo ya definí las dos clases. Ahora, fuera de la clase, puedo hacer en otra celda mejor. Fuera de la clase voy a definir una función que era llamar amigos. Llamar amigos que recibe un objeto X. Bien, el objeto que reciba voy a invocar a su método hablar 3 veces. Bien. Entonces yo acá afuera puedo ya, bueno, voy a crear un objeto del tipo pato. Voy a poner cuál era Plucky, creo. Plucky, algo así. Es un objeto pato. Por otro lado vamos a tener un gato. Gato se llama Milo. Es un gato. Entonces acá yo voy a llamar a la función llamar amigos. Es una función como las que ya conocemos. Y recibe algo por parámetro que es un objeto. Entonces yo le voy a pasar acá el objeto Plucky. Va a venir acá, el objeto es pato, es un pato, entonces va a llamar al método hablar de la clase pato y va a retornar acá un cuarto. Y cuando yo llame amigos, pero le pase a Milo, va a llamar al método hablar del gato. Bien, acá llamo al método hablar del pato y acá al método hablar del gato. Ahora yo voy a borrar esto, por ejemplo el de la vaca, lo voy a borrar al método, voy a poner acá un paso. Y acá le voy a volver a llamar amigos y le voy a pasar el objeto vaca donde estaba. Esto lo copiamos acá. Vaquita. Acá tenemos a vaquita. Me hace gracia, perro. Es perrito, vaca, es vaquita. No se me ocurre otro nombre para las variables. Bien, y no pasa nada. A ver, yo ejecuté esto. Sí, pasa que mi clase no hace nada. Ahora, si yo borro la de perro, borro acá, borro la de perro también. Ya tenía perrito. No me acuerdo si borré lo de acá. No, por la duda vuelvo a ejecutar todo. Tenemos pato y tenemos acá. Bien.
acá me dice que vaca no tiene el atributo hablar. ¿Vieron? Y ahora si yo borro vaca, también me va a decir lo mismo de perro, me parece. Sí, tampoco puede hablar el perro. Ese es el error que sale si no tengo definido el, si no tengo definido el método. Lo borré y ahora no. Bueno, ¿se entendió eso? Voy a copiar de acá de nuevo. ¿Se entendió eso del duct typing o no? Sí, sí. Okay. Voy a volver a copiar así queda esto acá. Ya tenemos animal, perro también tenía, pero voy a ejecutar esto también de paso. Vaca también tenía, creo. Bien, ahí quedó todo como estaba hace un rato. Acá, esto también funcionaba. Bien, listo. Bien, en el ámbito de la programación orientada a objetos, el polimorfismo es un concepto que nos permite darle una habilidad a cada una de nuestras clases para que cuando le pidamos que haga algo, es decir, cuando nosotros invoquemos a ese método que tiene el mismo nombre, lo haga cada uno a su manera. Si, por ejemplo, cuando yo llamo al método hablar, lo va a hacer a su manera el perro, a su manera la vaca y a su manera la abeja. El polimorfismo nos brinda cierta independencia al momento de realizar un comportamiento, puesto que nuestros objetos son abstracciones de la realidad y es importante que puedan resolver una misma tarea acorde a la naturaleza del objeto. Al fin de cuentas, existen múltiples interpretaciones para resolver una misma tarea. Si no existiera el polimorfismo, yo no podría sobreescribir estos métodos que heredo de una clase padre para decir que un perro, por ejemplo, se va a comunicar de cierta manera. Depende de qué objeto llama a ese método, se va a comportar de una manera u otra. ¿Se entendió esto? El polimorfismo, porque vieron que acá todas estas clases tienen los mismos métodos, tienen los mismos nombres, pero cada una de ellas lo hace a su manera. Entonces, de eso se trata el polimorfismo. Cada una se comunica de una manera diferente, pero estamos sobreescribiendo el mismo método, porque todos estos métodos eran heredados de la clase animal, pero cada uno lo sobreescribía a su manera. Creo que eso es todo. Sí. A ver, sí. Bueno, vamos a ver un ejercicio práctico. ¿Ustedes ya descargaron el trabajo práctico? Sí, acá. No, ahora lo descargo yo. Bueno, yo también hasta que lo suba, si quieren vayan descargándolo.
No sé si estoy compartiendo el mismo archivo o no, después los veo igual. No sé dónde se guardó. Ahí está, sí se guardó acá. Solo que no, ahí está, se modificó el nombre. Bien, vuelvo a compartir por las dudas. Me acordar que cuando termine la clase les vuelvo a mandar esto por el grupo, si les queda a mano, y otros links que encontré de otras cosas. Bien, vamos el ejercicio 1. Esperen un minuto que necesito. Bien, antes de continuar, les quería avisar que, cerré sin querer esto que tenía que avisarles, que si pueden ir armando ya los grupos para el trabajo final, pueden ser grupos de hasta 4 personas. También pueden trabajar solo, pero les recomiendo yo que traten de trabajar en grupo. Si quieren pueden elegir los grupos ustedes. Tienen que ser todos de la misma comisión, ¿sí? Pueden elegir los grupos ustedes, o si no me avisan y yo los acomodo en diferentes grupos. Hasta la próxima semana, sí, vayan armando el grupo y me van avisando. Eso, por favor. Después Edgardo seguramente les va a mandar igual un mensaje al grupo para hacerles acordar, pero les voy avisando desde ya. Anto, cuando Sí. se queda tildado así que no termina de subir el cuaderno, ¿qué hago? ¿Cierro todo el collab y lo vuelvo a cargar porque está hace un buen rato tratando de subir? ¿Te queda ¿Qué hago? así cargando? Me queda como el subiendo, subiendo, pero no hace nada. Sí, intenta de nuevo cargar. Capaz que es Sí, internet. a ver. Bien, empezamos con el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos pide crear una clase llamada cuenta que tendrá los atributos titular, que es una persona. Nosotros ya creamos la clase persona la clase pasada en el TP anterior. Y también como atributo tiene cantidad, que pueden ser números decimales. El titular será obligatorio y la cantidad es opcional. Entonces le podemos dar un valor por defecto. Construir los siguientes métodos para la clase. Un constructor, un atributo. El atributo cuenta, no sé, no, acá es el atributo cantidad. No se puede modificar el atributo. ¿Dónde está? Acá. El atributo cantidad no se puede modificar directamente, solo ingresando o retirando dinero. Esto lo que nos está diciendo es que no necesitamos hacer un setter, porque vieron que nosotros los setters lo usamos para poder modificar un tipo de dato, un atributo, perdón. Y acá me está diciendo que no lo voy a poder modificar así, sino que solo con el método ingresar o retirar dinero. Pues vamos a tener el método mostrar, que va a mostrar los datos de la cuenta. Bueno, ingresar y retirar. Ingresar, se ingresa una cantidad a la cuenta, si la cantidad es negativa no se hará nada. Y retirar, se retirará una cantidad de la cuenta y la cuenta también puede quedar en números rojos, es decir, que puedo tratar de retirar una cantidad mayor al saldo que yo tengo. Bien, entonces necesitamos utilizar primero la clase persona, que la voy a traer del TP anterior, ya la teníamos definida, entonces voy a hacer un copy-paste. Si acá tenemos persona, voy a copiarlo. Si ustedes están trabajando en Visual, por ejemplo, simplemente tienen que importar el archivo y no hacer esto de copiar y pegar que estoy haciendo yo.
Bien, tengo la clase persona y ahora yo tengo que crear la clase cuenta que tiene como atributo una persona y cantidad. Acá. Acá tendríamos que copiar la clase persona que ya teníamos en el otro práctico. Sí, Claro. usar la misma clase que ya estaba definida. Clase cuenta tenemos que hacer ahora. Bien. Cuenta tiene dos atributos. Vamos a hacer el constructor. Tiene el atributo titular y el atributo cantidad. Cantidad nos dice que puede ser opcional, entonces si yo no le mando nada, por defecto le voy a poner que tiene 0 pesos. Voy a hacer self titular, va a ser igual a titular, y self cantidad va a ser igual a cantidad. Esto tiene que ser privados. Entonces vamos a hacer los getter y setter. Voy a hacer el getter de titular. Entonces vamos a hacer def titular self y solo retorna lo que tengo en ese atributo. Return self titular. Por otro lado voy a hacer el setter. Es titular.setter. Voy a poner acá que recibe un nuevo titular. Entonces self titular va a ser igual a lo que estoy recibiendo por parámetro. Ahora vamos a hacer el getter de cantidad. No vamos a hacer el setter porque nos dice que no lo podemos modificar directamente, solo con este método ingresar y retirar. Entonces solo vamos a hacer el getter de cantidad. Bien, por otro lado tenemos el método str. Si vamos a mostrar acá el titular, vamos a hacer def str self. Esto va a retornar titular. Self titular. ¿Qué más? La cantidad. Voy a concatenar acá. Y como es numérico, tengo que hacer la conversión string. Self cantidad. Ahí está. Bien, tenemos entonces ya una cuenta, constructor, getter, setter y el método setter. Ahora sí. Vamos a ir probando esto. Entonces yo necesito primero una persona, que esa persona va a ser un atributo de cuenta. Entonces primero voy a crear el objeto persona. Vamos a ponerle no sé, persona 1. Va a ser el tipo persona. Persona necesita nombre, apellido, no me acuerdo más. Apellido, edad y DNI. Acá vamos a ponerle mi edad y cualquier DNI. Bien, ahora voy a crear una instancia de cuenta. Ponerle cuenta 1 va a ser igual a cuenta. Cuenta necesita un titular y una cantidad. El titular es del tipo persona, entonces yo voy a pasar a persona 1. Y la cantidad, no sé, la vamos a poner 10.000 pesos. Y ya tengo el método str, entonces puedo printear cuenta 1.
funciona. Esto me está faltando, creo. Ahí está. Entonces tenemos el titular, que acá va a llamar al método str de persona, que era el que estaba acá arriba, acá, que muestra nombre, apellido, edad y DNI, nombre, apellido, edad, DNI, y también estoy concatenando la cantidad, que son 10.000, sí. Hasta ahora solo tengo eso en el método, la clase cuenta. También tengo que hacer el método de mostrar y va de ingresar y retirar. Lo voy a hacer acá en el Anto, medio. ¿por qué te pide string en el titular? Por lo que definís que... ¿Por qué? Si titular es un nombre. Titular es un objeto del tipo persona. Entonces me pide que haga la concatenación string de lo que me retorne eso. Esta concatenación string sería al método string de mostrar de persona, no de la conversión de un int a una cadena, ¿no es cierto? ¿Cómo? Este string que vos estás poniendo en titular, está invocando al método string de persona en realidad. En realidad, cuando yo quiero mostrar, como yo ya tengo definido el método str, bueno, ahí sí lo estoy llamando, digamos, al método str. Claro. Pero me retorna una cosa rara y eso lo estoy convirtiendo a string. Como si estoy haciendo las dos cosas, la conversión y invocando también al método. Claro. Digo que no es lo mismo que cuando hacemos el string para un número. Sí y no, porque, o sea, acá sí estoy llamando al método str, pero también Sí, además me pide que haga esta conversión. sí. Así que sí, estoy haciendo las dos cosas, digamos. Bien, vamos a hacer el método ingresar. Se ingresa una cantidad a la cuenta, si la cantidad es negativa no se hace nada. Entonces vamos a definir acá ingresar, que ingresar necesita por parámetro una cantidad. Bien. Tengo que preguntar entonces si la cantidad que estoy recibiendo por parámetro es positiva, porque me dice que si es negativa no puedo hacer nada. Entonces, si cantidad es mayor que 0, entonces tengo que ahí actualizar el atributo cantidad. Entonces voy a decir self cantidad va a ser igual a lo que ya tenía más la cantidad que estoy recibiendo por parámetro. Voy a cambiarle de nombre para no generar confusión. Ahora sí. Acá estoy llamando al atributo. Al atributo. A ese atributo le voy a decir lo que ya tenía, que la primera vez que la creé tenía 10.000 pesos. Y ahora sumale lo que estoy tratando de ingresar. Que tiene que ser un valor positivo. Y podemos mostrar un mensaje de paso. Ingresó dinero. Y si no, le puedo mostrar otro mensaje. Monto inválido, una cosa así. Si ingresó una cantidad negativa, digamos, no puedo hacer nada, no puedo ingresar el dinero. Ahora, el otro método es retirar. Se retira una cantidad de la cuenta y la cuenta también puede estar en números rojos. Entonces vamos a definir acá el método retirar. Retirar. Recibe una cantidad también. Y acá tengo que preguntar también si la cantidad es un valor positivo. Si cant es mayor que 0, ser self.cantidad, no, self cantidad va a ser igual a lo que ya tenía, vamos a hacer más igual, no, menos igual porque le tengo que decrementar lo que estoy tratando de retirar, que lo tengo guardado en cant.
no voy a hacer ningún otro control porque me dice que la cuenta puede estar en números rojos, es decir, que yo puedo sacar más de lo que tengo guardado en cantidad. Si no diría esto, bueno, ahí sí tendría que hacer un control de que la cantidad que estoy recibiendo por parámetro sea menor o igual a la cantidad que tengo, es decir, que puedo sacar esa cantidad de plata. Vamos a mostrarle un mensaje también que diga que retiro dinero. Y si no, si ingresó una cantidad negativa, damos otro mensaje. Creo que no pide nada más. Tenemos el STR, ingresar, mostrar, creo que sí. Entonces acá ya tenemos una cuenta que tiene una persona y una cantidad. Acá estoy mostrando la cuenta. Ahora le voy a decir que quiero retirar dinero. Entonces voy a decir cuenta 1, punto. Voy a llamar acá al método ingresar, no, al método retirar. Retirar y voy a retirar, no sé, los 10.000. No, 11.000. Así queda en números rojos. 11.000 y voy a volver a mostrar la cuenta. Bien, acá es el primer print. Después retiré 11.000 pesos, entonces mi cuenta quedó con un saldo negativo. Ahora quiero ingresar plata, entonces voy a hacer cuenta.ingresar, cuenta 1.ingresar. Ahora voy a ingresar 2.000 pesos y voy a volver a mostrar la cuenta. Te falta la S en ingresar. Gracias. Cuenta 1, ingresar, ¿qué dice acá? A ver si me pasa. Ingresar. Me parece que el problema está que le estás sumando al negativo los 2.000, porque ahí te avisa que eso no podrías procesar. ¿O no? Ahora me fijo. Si funciona esto. Ah, sí. No. Cuenta 1, ingresar. Borramos esto. Esto también. Y hagamos solo esto. Ahí sí funciona. Ahora yo quiero ingresar 2.000 pesos y quiero mostrar la cuenta. Y me sale el error. Acá creo que es. Entonces, yo ahí estaba lo estaba llamando al atributo y acá estaba llamando a la función, al método cantidad. Entonces ahí me generaba un error. O tengo que llamar a la función o tengo que llamar todo el atributo. Vieron que yo acá lo había puesto en público, entonces estaba invocando esto. A ver si ahora. No, ingresar. Bueno, ahora tengo 14, ahora voy a hacer el retirar. 10.000. Y voy a volver a mostrar la cuenta. Me retiré 10.000, bien. ¿Y los mensajes? ¿Dónde lo está mostrando? Ah, sí, acá están. Se retiró dinero, se ingresó. Ahí está. Bien, está funcionando. Como le digo, pueden agregar otros controles para que la cuenta no quede en números rojos o alguna otra cosa para practicar. ¿Se entendió esto? ¿Cómo hacerlo? Sí.
A ver si hacemos uno más. No sé si hacemos uno de herencia o el del banco, que también es una lista de cuentas. Y la otra es... Pasa que lo otro... Una consulta, ¿ya está subido este práctico, el 2, comisión número 3? Sí. A ver. No fijo de nuevo, pero sí, ya estaba público. Sí, sí, está subido porque yo recién lo descargué. Sí. Comisión 3, módulo 4. Sí, está visible. Pero también segundo tema. Acá está. Acá está el trabajo práctico. Pasa que los otros ejercicios ya son un poco más largos, llevan más tiempo. Si no, ya sé lo que podemos hacer. Podemos dejar planteado el de personas. También quiero que hagan algo ustedes solos. Bueno, si no, voy a hacer el de personas, que es el ejercicio 3 de herencia. Y el ejercicio 2, que es de objetos dentro de objetos, intentélo hacer ustedes. Necesitan la clase banco y tienen como atributo una lista de cuentas. Que la clase cuentas ya la creamos acá arriba. Así que tienen que reutilizar esto. Entonces vamos a hacer el ejercicio 3. Usando también la clase persona que ya estaba definida, los alumnos contarán, pero tengo que crear 2 clases más que van a heredar de la clase persona. La clase alumno contará con un diccionario de notas de acuerdo a las siguientes materias. El lunes va lengua, matemática, historia y geografía. También tendrá una comisión de acuerdo al promedio. Y también tendrán que definirse los siguientes métodos. Asignar la comisión al alumno de acuerdo al promedio que tenga. Si el alumno es mayor de 17, asignar una comisión especial. ¿Okay? Y mostrar todas las notas identificando a qué materia pertenece. Por otro lado, tenemos la clase persona. Cada profesor debe asignarle como máximo una materia, la cual no puede ser modificada de manera directa. Un profesor debe contar con un método para evaluar a un alumno. Dicho método asignará una nota que se encuentra entre 1 y 10. Como restricción, los datos personales de alumno y profesor no pueden ser nulos. Entonces, no le tengo que mandar valores por defecto, y sí o sí tengo que recibir algún dato. Entonces voy a reutilizar la clase persona. Como ya está en este mismo archivo, ustedes directamente la pueden usar, pero yo la voy a copiar para tener la mano nada más. Pero si están trabajando en el Colab, no es necesario que la vuelvan a copiar de nuevo acá abajo. Yo solo para tener la mano. De ella entonces tenemos que crear la clase alumno y la clase profesor que heredan de persona. Entonces acá vamos a definir la clase alumno. Como hereda de persona, tengo que aclarar entre paréntesis cuál es la clase padre. La clase padre es persona. Bien, un alumno, además de todos los atributos que tenía persona, tiene su propio atributo que es un diccionario de notas. Entonces vamos a hacer def init nombre, apellido. Todo esto era de persona. Edad, DNI y también tiene notas, que es un diccionario. Entonces acá voy a llamar al constructor de la superclase. Entonces voy a hacer super.init y acá le voy a mandar los atributos que necesita el constructor de la superclase, que era nombre, apellido, edad y DNI. Bien, y por otro lado tengo las notas. Tengo que hacer, a ver, no. Si notas es distinto de non. Esto lo pueden hacer en una sola línea también si quieren.
Si notas distinto de non, entonces notas va a ser igual a lo que al diccionario que voy a recibir por parámetro. Si no, voy a decir que notas va a ser un diccionario vacío. Bien. Y también, aparte, el alumno tiene una comisión que no recibe por parámetros, sino que yo la tengo que asignar de acuerdo al promedio que tenga ese alumno. Entonces voy a hacer self.comisión y ahora cuando cree, digamos, el alumno, no le voy a asignar nada, le voy a poner la cadena vacía y después voy a modificar eso. Bien, necesito los getters. Anto, con esto último que hiciste en la línea 61, vos estás definiendo algo que sabes que vas a necesitar después, pero que todavía no le estás dando forma. Después le vas a dar forma aparte. Claro, acá el enunciado me dice que Claro. además el alumno tiene, ¿dónde estoy? Tiene una comisión, además de la nota Sí. tiene una comisión. Pero no la recibo por parámetro porque no la sé, tengo que asignarle eso y que acá me pide que haga ese método para asignar una comisión, de acuerdo Claro. a las notas. Digamos que ahí vas a llamar un método después para asignar la comisión. Sí. Def, notas. Y vamos a hacer también el getter de comisión. No sé si necesito los setters, después lo vemos. Me parece que algunos no, porque te dice que no van a poder ser modificados, así que está como diciendo que no lo vas a usar. Este no, pero el de notas no me acuerdo. Creo que No, en el tampoco. de profesor, por ejemplo, en el profesor, viste que dice que no vas a poder modificar algunas cosas, entonces. Okay. Bien, por otro lado voy a hacer el de asignar notas y si queda tiempo voy a hacer otro más. Entonces, no, el de asignar comisión voy a hacer. Entonces voy a definir acá asignar comisión. Primero, para saber a qué comisión pertenece, tengo que sacar el promedio de las notas. Las notas son un diccionario, entonces tengo que recorrer ese diccionario e ir sumando las notas para sacar el promedio. Entonces yo voy a definir acá una variable promedio que va a ser igual a 0. Acá también voy a recorrer ese diccionario. Voy a ponerle for n in self notas. Notas es un diccionario, que por un lado teníamos las claves y los valores. Yo solo quiero recorrer los valores, entonces voy a hacer notas.valores. Entonces acá en n en cada vez que se itere esto voy a tener guardada la nota. Y eso lo voy a ir sumando en promedio. Entonces promedio va a ser igual a lo que ya tenía más la nota, más n. En n yo tengo el valor de ese diccionario. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Una vez que ya recorrí todo el diccionario, voy a calcular el promedio. Promedio va a ser igual a lo que me quedó en esa suma, dividido el tamaño del diccionario. Para sacar el tamaño lo hacía con la función len. Len self notas. Entonces ahí ya tengo el promedio guardado en la variable promedio. Ahora sí tengo que ver a qué comisión le asigno eso de acuerdo al promedio. Pero además me dice que sin importar el promedio, si el alumno es mayor de 17, tengo que asignarlo a una comisión especial. Yo acá en persona tengo un método que me dice si la persona es mayor de edad o no. Entonces esto lo puedo usar, ¿qué dice? Esto lo puedo usar para saber, digamos, si el alumno tiene más de 17 años. Lo puedo usar porque alumno es
una clase hija de persona, entonces tiene todos estos atributos que heredó, todos estos atributos y métodos que heredó. Entonces puedo usar este método para saber si el alumno tiene más de 17 años. Entonces voy a preguntar eso primero. Acá voy a llamar al método mayor de edad, self.mayoredad. No me acuerdo cómo se llama, creo que era así. A ver. Mayor edad, sí. Llamo al método mayor edad, que esto me retornaba verdadero o falso. Bueno, si eso es verdadero, es porque el alumno tiene más de 17 años, entonces lo voy a asignar a una comisión N. Voy a retornar directamente un mensaje. Vamos a asignar comisión N. Bien. Si no pasa eso, si no tiene más de 17 años, entonces tengo que preguntar si su promedio es mayor o igual que 8. Si es así, va a estar en la comisión A. Venir acá, el promedio lo tengo guardado en esta variable, entonces voy a decir promedio es mayor o igual a 8. Si eso se cumple, entonces voy a retornarle un mensaje y le voy a decir que se asignó a la comisión A. Bien. Si eso no se cumple, entonces tengo que venir a preguntar si el promedio, no me acuerdo, es mayor o igual que 6. Si el promedio es mayor o igual que 6, entonces va a ir a la comisión B. Si entra por este camino, le voy a mostrar un mensaje y le voy a decir que se asignó comisión B. Y si no cumple ninguna de estas condiciones, si no es mayor de edad, si no tiene un promedio mayor que 8, mayor o igual que 6, entonces se va a asignar a comisión C. ¿Por qué en la línea 78 pones Sí. self mayor edad? ¿Ese self no hace alusión a un alumno específico o algo? ¿Por qué es tan genérico ese self? En la 78, acá del método este que estás haciendo. Sí, sí. Ese self, sí. ¿Por qué no alude a algo específico? Yo en este self tengo guardada la referencia del objeto que me está invocando. Suponiendo que yo creo acá una instancia de alumno, entonces Sí, yo en el self voy a tener la referencia a ese alumno. Ese sí, alumno heredó todos los atributos y los métodos de persona. Entonces, sí, tiene también este método mayor edad. Por eso yo estoy diciendo, de ese alumno, de esa referencia de sí, alumno, llámame a su método mayor edad. sí. Esto me retorna un verdadero o falso, porque es Sí, un... yo entiendo que es del alumno, pero ahí por eso no deberíamos especificar self punto doble barra alumno. ¿No hace falta eso? No, porque esto es como es un método propio del alumno. Ajá. Acá yo sí, viste, estoy llamando al constructor de arriba, lo estoy invocando, pero acá esto es como mío, porque yo lo heredé. Así como Sí, yo puedo hacer, bueno, viste que afuera nosotros hacemos, por ejemplo, ¿dónde está? Acá, ¿ven? Nosotros llamamos al método ingresar, bueno, más o menos así, nosotros acá estamos llamando a mi propio método, por eso estoy usando el self, a mi propio método de mayor edad. sí. Y en el self tengo la referencia del objeto que me está invocando, que va a ser un alumno cualquiera que yo cree en algún Claro. momento. Algo que me está faltando acá es, si bien yo estoy mostrando mensajes, pero en ningún momento estoy actualizando esto. Así que eso me falta hacer acá. Acá voy a ir y voy a actualizar, voy a decir self, comisión. Va a ser igual a n. Acá voy a hacer lo mismo. Pero acá la comisión va a ser igual a A. Acá va a ser igual a B. Y acá va a ser igual a C. Ahora sí. Entonces yo acá afuera, voy a generar un alumno. Voy a decir alu, va a ser igual a alumno. El alumno necesita los datos
de lo que tiene la clase persona, que es un nombre, punto. Ay, mi gato sigue llorando. Lo escucho hasta acá y está en el balcón. Bien, a ver. Necesita eso y además necesita, puede que yo le pase un diccionario de notas o no le paso nada y después le voy a asignar. Creo que eso sería... Creo que alumno es sin ese ahí. En alumno la clase es. A ver, sí. Sí. Entonces, no voy a poder probar esto hasta que no le mande algún diccionario de notas. A ver, le voy a mandar para hacerle pruebas. Poner lengua. Poner un 8. Y matemática 7. Entonces, yo tengo acá un alumno. ¿Y qué pasó? Ah, creo que no ejecuté esto. A ver. Ahí está. Ya creé el alumno, entonces ahora puedo decir alu.asignar notas. No, asignar comisión. Entonces va a venir, me va a calcular el promedio y me va a asignar una comisión. Y después debería poder verla, porque tengo el getter, que escribí mal. Asignar comisión. Escribí mal. Asignar. Escribí algo mal, que no lo estoy viendo. Algo. Alumno. Asignar comisión. Ah, esto. Lo estoy escribiendo. Tengo un error de indentación. Ahí está. ¿Vieron eso o no? Sí. Estaba sobre esta línea, Estaba, entonces como que estaba más todo adentro. pertenecía al constructor. Entonces me decía como que ni existía eso. Ahora sí, se me asignó la comisión N porque soy mayor de edad. Me mostró ese mensaje. Bien. Acá podría yo no mandarle ninguna, no sé, ningún diccionario de notas, entonces me va a dar como atributo un diccionario vacío y después cuando yo cree al profesor, ahí sí le voy a poder asignar una materia y una nota. Eso traten de hacerlo ustedes. Les faltaría hacer la clase de profesor y los métodos para el profesor para poder evaluar un alumno y también el método para mostrar las materias. La comisión te la asigna no solo porque sos mayor, sino también por el promedio de notas que tenés, ¿o no? No, si sos mayor, solo te va a la N, no tiene en cuenta el promedio. Si sos menor, ahí sí, se fija el promedio. Okay. Si sos menor, elige otra comisión. Bien. Claro. Bien. ¿Quedó alguna duda de esto? Para mostrar las notas, como notas es un diccionario, tienen que seguir la misma idea de cómo hacíamos para ver los elementos de un diccionario, ese para hacer el método mostrar. Después tienen que hacer un método evaluar para profesor, también tienen que hacer la clase profesor, que recuerden hereda de persona, entonces tienen que hacer acá lo mismo. Y eso. Intenten hacerlo y la próxima clase lo terminamos este ejercicio o cualquier cosa. ¿Quedó alguna duda? No, ninguna. A medida que vayan haciendo les van a surgir dudas seguro. Bien, ahí compartí el link. Ahora en un ratito lo mando por el grupo de web. ¿Qué más les tenía que decir? Lo de los grupos para el trabajo final. Vayan armándolo y me mandan por mensaje privado si quieren
el listado de los integrantes del grupo. Traten de trabajar en grupo. Si no, digamos, si no se animan a hablarse entre ustedes, me avisan y yo les armo los grupos, no tengo problema. Pero recomiendo que trabajen en grupo. Sí pueden trabajar solo, pero la verdad que prefiero que trabajen en grupo. Y eso nada más sería todo por hoy. Si no hay dudas.